Me llamo Pablo Herrera, tengo 32 años, y esta historia empieza el mismo día en que pensé que mudarnos iba a arreglar algo que ya venía torcido desde hace tiempo. No vengo a dar lecciones ni a justificarme, solo quiero contar cómo empezó todo, desde el momento en que llegamos a esa casa que, en teoría, iba a ser un nuevo inicio. La camioneta estaba mal estacionada frente a una casa usada en una colonia tranquila de Querétaro, de esas donde el silencio se nota más que el ruido. Clara y yo bajábamos cajas sin mirarnos mucho. El sol de la mañana ya calentaba, y el aire olía a polvo viejo y a pintura seca. La fachada tenía manchas claras donde alguna vez hubo humedad, y la reja rechinó apenas la empujé. Te dije que ese color se veía peor en persona, dijo Clara, señalando una pared escarapelada del recibidor. No levanté la voz. Ya no lo hacíamos. Se puede volver a pintar, respondí mientras dejaba una caja marcada como cocina. Eso, la pintura, y la llave que gotea, ¿ya la oíste?, agregó. Y los enchufes, Pablo, están flojos. Todo está flojo aquí. No hablaba solo de la casa, y los dos lo sabíamos. El sonido constante del goteo desde el fregadero marcaba el ritmo incómodo entre frase y frase. Antes, una mudanza habría sido excusa para bromas, planes, comida en el piso. Ahora solo había instrucciones secas y reproches chiquitos, de esos que no estallan, pero cansan más. Seguimos descargando sin discutir. El silencio pesaba más que cualquier pleito. Yo acomodaba cosas sin saber bien dónde iban, Clara corregía sin ganas. Las rutinas ya no encajaban, como si estuviéramos ensayando una vida que ya no sentíamos propia. Fue entonces cuando alguien carraspeó suave desde la banqueta. Buenos días, dijo una voz tranquila. Era una mujer que no había visto antes. Morena clara, cabello recogido sin esfuerzo, vestida sencillo. Calculé que rondaría los 50, aunque había algo en su postura que la hacía ver firme, presente. Traía una bolsa de papel en una mano y un termo en la otra. Soy Amanda, su vecina, añadió. Vi la mudanza y pensé traerles algo caliente. Café de olla, y pan dulce. El aroma llegó antes que las palabras. Canela, piloncillo. Algo doméstico, familiar. Clara forzó una sonrisa breve. Gracias, pero estamos algo ocupados. Amanda no se ofendió. Se acercó un poco más y dejó la bolsa sobre una caja. No más para cuando paren tantito. Mudarse cansa más de lo que uno cree. Yo asentí sin pensar. Gracias, en serio. Amanda me miró a los ojos solo un segundo, lo suficiente para que su presencia se sintiera cómoda, no invasiva. Comentó algo sobre la colonia, sobre lo tranquila que era entre semana, y sobre el árbol del fondo que en primavera daba sombra de verdad. Nada importante, nada profundo. Y aún así, mientras hablaba, sentí algo que no había sentido en meses, alivio. Clara se alejó hacia el interior de la casa, revisando algo en su teléfono. Amanda lo notó, pero no cambió el gesto. Bueno, dijo, cualquier cosa, aquí estoy al lado. Cuando se fue, el silencio volvió, pero ya no era exactamente el mismo. Me serví un poco de café en un vaso de plástico. Estaba caliente, dulce, real. Por primera vez en todo el día, respiré hondo sin darme cuenta. No sabía por qué una charla tan breve me había movido algo por dentro. Solo sabía que, en medio de cajas mal cerradas, paredes cansadas y un matrimonio lleno de huecos, la voz de esa vecina había sido el primer sonido que no me pesó. La primera noche fue la peor. No por gritos, eso ya había pasado otras veces, sino porque esa vez no hubo intención de arreglar nada. Clara y yo discutimos en voz baja, como si no quisiéramos que la casa nos escuchara. Palabras medidas, cansadas, que dolían más que un reclamo directo. Cuando me dijo que estaba agotada de intentarlo solo, supe que no había respuesta posible. Agarré una cerveza del refri, todavía sin acomodar, y salí al patio trasero. El aire nocturno de Querétaro era fresco, con ese silencio limpio que solo tienen las colonias viejas. Me senté en una silla de plástico, mirando la barda mal pintada, preguntándome en qué momento todo se había vuelto tan estrecho.
Entonces vi luz del otro lado. Amanda estaba en su terraza, a medio metro arriba de la mía, meciéndose despacio en una silla de madera. Tenía un libro abierto sobre las piernas y una lámpara cálida a un lado. No parecía invadir nada, simplemente estaba ahí. ¿Noche pesada?, preguntó sin levantar mucho la voz. No fue una frase curiosa ni cargada de intención. Sonó a algo que se dice porque sí, porque a veces es evidente. Un poco, respondí. Bueno, bastante. Amanda cerró el libro con cuidado. Si quieres, puedes pasar. No más a sentarte. No se arregla nada, pero a veces ayuda a no estar solo. Dudé apenas un segundo. Crucé el pequeño pasillo que separaba ambos patios. Su casa olía distinto, a madera, a algo guardado con cuidado. Me ofreció una copa. Es vino tinto del súper, dijo. No esperes milagros. Sonreí por primera vez en días. Con que no esté caliente, todo bien. Nos sentamos uno frente al otro, sin tocarnos, sin prisa. Bebimos en silencio un momento. No era incómodo. Era, raro, pero tranquilo. Mi esposo murió hace 6 años, dijo de pronto, como quien menciona un dato práctico. Al principio uno cree que el ruido del mundo se va a acabar. Luego descubre que el silencio también se aprende. No hubo quiebre en su voz, ni drama. Solo un hecho acomodado en su vida. Yo tragué saliva. Yo no sé en qué punto se desgastó todo, confesé. No pasó algo grande. Fue, diario. Como una gotera. Amanda sintió, sin interrumpirme. No aconsejó, no corrigió. Me miraba con atención real, de esa que no busca el turno para hablar. Le hablé de Clara, de la mudanza, de cómo la casa nueva se sentía igual de vacía que la anterior. Le dije cosas que nunca había ordenado ni para mí mismo. Mientras hablaba, sentía el cuerpo aflojarse, como si por fin alguien no estuviera evaluando mis palabras. No tienes que decidir nada hoy, dijo al final. A veces solo hace falta decirlo en voz alta. Cuando regresé a mi patio, la cerveza ya estaba tibia. Clara dormía del lado de la pared, dándome la espalda. Me acosté sin tocarla, pero por primera vez en semanas, el pecho no me pesaba tanto. Sabía que esa charla no había cambiado mi vida, todavía. Pero también sabía que había encontrado un lugar donde podía respirar sin explicarme. Las visitas al patio de Amanda empezaron sin que yo las nombrara así. Al principio eran pretextos simples, casi ridículos, devolverle la copa que había usado, preguntarle por el horario de la basura, comentar algo del clima que ni siquiera importaba. Siempre de noche, siempre con esa calma que su casa parecía guardar para quien llegara sin fuerzas. Clara notó el cambio antes de que yo mismo lo aceptara. No fue por horarios ni por ausencias largas. Seguíamos durmiendo bajo el mismo techo, comiendo a la misma hora, compartiendo el mismo espacio. Pero algo se había corrido apenas unos centímetros, lo suficiente para que ya no encajara. Las comidas se volvieron silenciosas. El ruido de los cubiertos contra los platos era lo único constante. A veces ella revisaba el celular sin escribirle a nadie, yo miraba el reloj como si esperara una hora que no sabía explicar. Los mensajes que antes mandábamos durante el día, cosas simples, memes, recordatorios, se redujeron a lo necesario. ¿Llegas tarde? ¿Compraste pan? Frases funcionales, sin pulso. Yo arreglaba detalles de la casa para no estar quieto. Ajusté la llave que goteaba, apreté un par de enchufes, colgué un cuadro que Clara había elegido meses atrás. Ninguno de esos gestos reparaba lo que de verdad estaba suelto. Por las noches, cuando el silencio se hacía espeso, terminaba del otro lado de la barda, sentado frente a Amanda, escuchando música baja o hablando de nada importante. Ella no preguntaba más de lo que yo ofrecía. No tomaba partido, no señalaba errores. Solo estaba ahí, con una atención limpia que no exigía nada. En su patio no había que defenderse ni justificarse. Era el único espacio donde no sentía el cuerpo en guardia. Una tarde, Clara dejó el plato a medio terminar. No levantó la voz. «Estás aquí», me dijo,
pero ya no estás conmigo. No fue un reproche. Fue una constatación cansada. La frase se quedó flotando entre nosotros, pesada, exacta. Intenté responder, pero no encontré palabras que no sonaran huecas. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. No sé cuándo pasó, agregó, pero ya no me miras igual. Bajé la vista. No porque quisiera evitarla, sino porque no podía mentirle. La casa nueva, que se suponía un comienzo, ya se sentía como un sitio de paso. Ningún mueble terminaba de acomodarse. Ningún plan se sostenía más de una semana. Esa noche no fui al patio de Amanda. Me quedé sentado en la sala, con la luz apagada, escuchando a Clara moverse en el cuarto. Pensé que así debía sentirse estar a punto de perder algo sin que hubiera un golpe claro, solo desgaste. Al día siguiente, mientras sacaba la basura, Amanda estaba regando sus plantas. Me miró, supo. No preguntó. El café sigue caliente, dijo. Por si quieres sentarte un rato. Asentí sin pensarlo. En ese momento entendí algo que me dio miedo aceptar, que ya no buscaba resolver mi matrimonio, sino llegar al único lugar donde el ruido se apagaba de verdad. Amanda no era una salida ni un plan. Era calma. Y eso, sin darme cuenta, se había vuelto indispensable. El domingo amaneció sin prisa, como si el tiempo también supiera que algo se iba a romper con cuidado. La luz entraba pareja por la ventana del comedor y la casa estaba en silencio, demasiado ordenada para un día así. Clara ya estaba despierta cuando salí del cuarto. Tenía una taza de café entre las manos, pero no bebía. No hubo rodeos. Así no quiero seguir, dijo, mirándome de frente. Su voz no temblaba. Eso fue lo que más me descolocó. No había enojo ni reproche acumulado, solo una decisión tomada después de mucho pensarlo. Me senté frente a ella. No pregunté por qué, porque ya lo sabía. No somos esto, continuó. Y no quiero pasar más tiempo fingiendo que la mudanza iba a arreglarlo. Sacó el anillo y lo dejó sobre la mesa, junto a las llaves que aún no sabíamos dónde colgar. El sonido fue seco, definitivo. Me quedé mirándolo como si fuera de alguien más. No discutimos. No hubo listas de errores ni promesas tardías. Hablamos lo justo, de papeles, de tiempos, de quien se quedaría unos días más mientras se resolvía lo práctico. Todo sonaba adulto, razonable, y por eso mismo dolía distinto. No te odio, dijo. Pero ya no puedo seguir contigo así. Asentí. Sentí una calma extraña mezclada con vértigo, como cuando uno acepta una verdad que llevaba meses empujando hacia atrás. Tomé una mochila, metí ropa al azar, el cargador del teléfono, un libro. Nada más. No sabía si me iba por horas o por días. Antes de salir, miré la casa, las paredes a medio pintar, la caja de baño aún cerrada, la gotera ya arreglada. Todo listo para una vida que ya no iba a pasar. Caminé sin pensar. Mis pies me llevaron directo a la casa de al lado. Toqué una sola vez. Amanda abrió casi de inmediato, como si ya estuviera despierta, como si no hiciera falta explicar nada. Me miró un segundo, leyó todo en mi cara, y se hizo a un lado. Pasa, dijo. No preguntó qué había pasado ni cuánto tiempo pensaba quedarme. Me señaló el cuarto de visitas, sencillo, limpio, con una ventana que daba al patio. Puedes quedarte aquí, por si lo necesitas. Dejó una toalla sobre la cama y cerró la puerta con suavidad. Ese gesto, tan simple, me aflojó algo en el pecho. Me senté en la orilla del colchón sin quitarme los zapatos y me quedé así un rato largo, escuchando el sonido lejano de una cafetera. Esa noche dormí de corrido. Sin vueltas, sin sobresaltos. No soñé con nada. Fue el primer descanso real en meses, y no tuvo que ver con huir, sino con dejar de resistirme. A la mañana siguiente, al despertar, supe que algo había cambiado para siempre. No porque estuviera en otra casa, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesaba. La mañana empezó sin anuncio, como empiezan las cosas que no quieren imponer nada.
Me despertó el olor del café antes que cualquier ruido. No era el de olla al que ya me había acostumbrado, sino uno más seco, intenso. Salí del cuarto y encontré a Amanda en la cocina, apoyada en la barra, esperando a que la cafetera italiana terminara su trabajo. Hice de más, dijo, sin mirarme del todo. Por si te animas. Asentí. Me senté frente a ella con una calma que me sorprendió. No había urgencia por hablar ni por explicar lo que estaba pasando. El pan tostado crujió suave, el café estaba fuerte, honesto. Nada extraordinario, y justo por eso, perfecto. Después del desayuno, Amanda abrió el closet del cuarto de visitas y movió algunas cosas. Hazte espacio, dijo. No pasa nada. No fue una invitación solemne ni una promesa. Solo una solución práctica. Dejé un par de camisas, un pantalón, la mochila. Lo justo para no sentirme de paso, pero tampoco instalado del todo. Para agradecer, o quizá para no quedarme quieto, empecé a arreglar cosas en su casa. Cambié un foco que llevaba días parpadeando, ajusté una bisagra que chillaba, revisé la regadera que perdía presión. Amanda no supervisaba ni daba instrucciones. Me dejaba hacer, como si confiar fuera algo sencillo. En uno de esos momentos, mientras subía a una silla para alcanzar el foco, sentí su mano apoyarse en mi hombro. Fue un gesto breve, firme, sin intención aparente. Pero el cuerpo entiende cosas antes que la cabeza. Bajé despacio, nos miramos apenas un segundo, y seguimos como si nada. Sin comentarios. Sin tensar el aire. Las noches se volvieron conversaciones largas y tranquilas. A veces hablábamos de libros que ninguno había terminado, de canciones viejas que aún sabíamos de memoria, de pérdidas que ya no dolían igual. Amanda me contó más de su pasado, de su matrimonio, de la vida después de quedarse sola. No había nostalgia exagerada. Hablaba como quien ya hizo las paces con lo que fue. Yo le hablé de Clara, pero cada vez menos. No por olvido, sino porque el relato ya no necesitaba repetirse. Lo que estaba pasando ahora ocupaba otro lugar. La diferencia de edades se notaba en detalles simples, referencias, ritmos, silencios. Pero nunca fue un problema. Amanda no me trataba como alguien por cuidar ni como alguien por moldear. Me hablaba de frente, con la misma naturalidad con la que me ofrecía otra taza de café. La intimidad no llegó como un golpe ni como una decisión. Se fue colando en gestos mínimos, compartir una manta en el sillón, quedarnos despiertos escuchando la lluvia, el roce accidental de las manos que ya no se apartaban tan rápido. No había prisa ni expectativa. Solo una cercanía que se sentía segura. Una noche, mientras apagábamos las luces del patio, Amanda me miró con una media sonrisa. Aquí no tienes que demostrar nada, dijo. Descansa. Y eso hice. Descansé de verdad. No del cansancio físico, sino de la vigilancia constante. Empecé a entender que lo que estaban haciendo ahí no tenía que ver con reemplazar nada, sino con habitar un espacio donde el silencio, por fin, estaba de nuestro lado. El cambio no pasó desapercibido. En una colonia donde la gente sabe a qué hora sacas la basura y quien llega tarde los jueves, empezar a aparecer acompañado es suficiente para levantar cejas. Al principio fueron miradas largas, saludos que duraban medio segundo más de lo normal. Nada dicho, todo entendido. Empezamos a ir juntos al mercado los martes por la mañana. Amanda caminaba despacio, sin prisa, eligiendo fruta con cuidado. Yo cargaba las bolsas como si eso fuera ya una costumbre antigua. En la tiendita de la esquina nos llamaban jóvenes, aunque claramente solo uno lo era. Amanda respondía con educación, con esa dignidad que no pide permiso ni se disculpa. Los comentarios llegaban de forma velada. «Qué bonito que se apoyen», dijo una vecina una vez, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Amanda agradeció sin dar explicaciones. Yo empecé a sentir el peso de las miradas, esa incomodidad de saberse observado. Ella no. Caminaba derecha, tranquila, como si el juicio ajeno fuera solo ruido de fondo. Una tarde me encontré con Clara en el súper. Estaba frente al refrigerador de lácteos, comparando precios como siempre hacía.
Nos miramos sin sorpresa, como si ese cruce ya hubiera sido ensayado 1000 veces en la cabeza. Hola, dijo. Hola. Hablamos lo justo. Cosas prácticas. Nada del pasado. Cuando me despedí, sentí una mezcla rara de culpa y cierre. No tristeza profunda, sino la certeza de que ese capítulo ya no pedía más páginas. A la salida, Amanda me esperaba apoyada en el coche. No preguntó nada. Solo me tocó el antebrazo con suavidad, como diciendo ya pasó. Los rumores siguieron, pero algo en mí empezó a cambiar. Dejé de encorvarme. Dejé de justificar. Empecé a decir en la casa refiriéndome a la suya, y un día, sin darme cuenta, dije nuestra casa. Amanda levantó una ceja, sonrió apenas, no corrigió nada. Una tarde apareció Laura, una amiga cercana de Amanda, de esas que no necesitan presentaciones largas. Nos miró con atención, evaluando sin prisa. «Se te ve bien», le dijo a Amanda. «Tranquila». Luego me miró a mí. «Cuídala». No sonó a advertencia, sino a confianza depositada. Esa noche, sentados en el patio, Amanda habló sin rodeos. «La gente va a hablar», dijo. «Siempre habla. La pregunta es si queremos quedarnos escuchando». La miré. Por primera vez sentí que podía elegir sin estar reaccionando. «Podríamos irnos unos días», propuse. «Solo para respirar distinto». Amanda no respondió de inmediato. Miró el cielo, pensó un segundo. «Me gusta la idea», dijo al fin. «No para escondernos, sino para encontrarnos sin ruido». Empezamos a planearlo sin entusiasmo exagerado, como quien organiza algo necesario. No huida, no escapatoria. Una pausa. Y mientras hablábamos de fechas y lugares posibles, entendí que ya no me movía el miedo al que dirán, sino el deseo simple de seguir construyendo esta calma, incluso cuando el pueblo mirara. Salimos temprano, sin avisarle a nadie más que a Laura. Dejamos la casa en silencio, las ventanas cerradas, las plantas regadas. El camino hacia Valle de Bravo se fue abriendo entre montes verdes y curvas largas. No pusimos música de inmediato. El sonido del motor y el paisaje bastaban. La cabaña estaba escondida entre árboles altos, con madera oscura y un ventanal que miraba al lago. Olía a humedad limpia, a tierra reciente. Llovía suave cuando llegamos, una de esas lluvias que no incomodan, que invitan a quedarse adentro sin prisa. Encendimos la chimenea con torpeza compartida. Amanda se rió de mi insistencia con los cerillos mojados y terminó haciéndolo ella, con calma, como si ya hubiera pasado por ahí antes. Nos sentamos en el piso, espalda contra el sillón, mirando el fuego crecer despacio. Por la tarde, la lluvia se hizo más constante. Puse música baja desde el teléfono, algo viejo, algo que ninguno recordaba haber buscado. Amanda se levantó y me extendió la mano. ¿Bailamos?, preguntó, como si no fuera gran cosa. No había espacio suficiente ni pasos claros. Nos movimos lento, torpes al principio, riéndonos apenas. El cuerpo se fue acomodando solo. Sentí su respiración cerca, su peso confiado, la forma en que el tiempo parecía estirarse. El beso llegó así, sin anuncio. No fue urgente ni desbordado. Fue un encuentro largo, cuidadoso, donde nadie quiso tomar más de lo que el otro estaba dispuesto a dar. No hubo culpa. No hubo comparación con nada anterior. Solo presencia. Nos quedamos así un rato, sin separarnos del todo. Afuera seguía lloviendo. «Tenemos que hablar de algo», dijo Amanda después, apoyando la frente en mi pecho. Asentí. «La diferencia de edades no va a desaparecer», continuó. «Y no quiero que creas que estoy aquí para llenar un hueco o para reemplazar nada». La miré. «No lo siento así», respondí. «Estoy aquí porque quiero estar. No porque me quede otra cosa». Amanda sonrió, no con alivio, sino con seguridad. «Eso es lo único que importa». Esa noche no hubo prisa. El tiempo se volvió un territorio compartido, silencioso, donde cada gesto encontraba su lugar sin necesidad de nombrarse.
Dormimos con la lluvia de fondo, cerca, sin invadirnos. Al despertar, el lago estaba cubierto por neblina. Preparamos café en una estufa pequeña, envueltos en suéteres. Nos sentamos frente al ventanal sin hablar. No hacía falta. Regresamos distintos. No transformados de golpe, pero sí alineados. Algo había encajado sin esfuerzo. En el camino de vuelta, Amanda tomó mi mano y la sostuvo sin apretar. No fue un viaje para huir ni para esconderse. Fue un punto claro, una elección hecha sin urgencia. Y mientras la carretera nos devolvía a la rutina, supe que esa cercanía, nacida en la calma, ya no dependía del lugar. No hubo una conversación formal en la que decidiéramos vivir juntos. Simplemente empezó a pasar. Un día dejé de llevar mochila, otro, mis libros ya estaban en el librero de la sala, una mañana desperté y entendí que esa casa también era mía, sin que nadie lo hubiera declarado. Las rutinas se acomodaron solas. Ir al mercado los sábados temprano, desayunar sin prisa, compartir el silencio de la tarde cuando el calor apretaba. Amanda tenía sus tiempos claros, yo aprendí a respetarlos. No era una convivencia intensa ni ruidosa, era estable, como una mesa bien nivelada. Un domingo, mientras barríamos el patio, un vecino dejó una nota anónima bajo la puerta. No decía nada concreto, solo insinuaciones mal escritas, de esas que buscan incomodar más que comunicar. La leí con un nudo en el estómago. Amanda la tomó, la dobló con calma y la tiró al bote. No merece más espacio que eso, dijo. Su firmeza no era dura, era segura. Me di cuenta de que, por primera vez, no estaba esperando la aprobación de nadie. Días después, en una comida familiar pequeña, alguien tomó mi mano sin esconderse. No fue un gesto exagerado ni desafiante. Fue simple, natural, suficiente. Nadie dijo nada. Algunos miraron, otros siguieron comiendo. El mundo no se acabó. Una tarde cualquiera, mientras preparábamos café en el patio, se me escapó sin pensarlo. Te amo. No lo dije con voz temblorosa ni con solemnidad. Salió como salen las verdades cuando ya no se empujan. Amanda levantó la mirada. No se sorprendió. Yo también, respondió. Y lo digo porque quiero, no porque lo necesite. Nos sentamos en las mecedoras mientras el sol bajaba despacio. El café estaba caliente, el aire fresco. No había planes grandiosos ni promesas a largo plazo, solo la certeza tranquila de estar donde queríamos estar. Pensé en la casa que dejamos, en el matrimonio que terminó sin escándalo, en el miedo que tuve a quedarme solo. Nada de eso dolía igual. No porque se hubiera borrado, sino porque había encontrado su lugar. Amanda apoyó la cabeza en mi hombro. El patio estaba en silencio, pero ya no era incómodo. Era un silencio elegido. Y ahí, sin testigos ni aplausos, supe que esta vida, con sus miradas ajenas, sus diferencias, su calma, no había sido un accidente. La habíamos elegido. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente.